¿Qué condiciones obligan a una persona natural a actuar como agente de retención en los impuestos de renta y de IVA? ¿Cuál es la sanción por no hacerlo? Que una persona natural tenga que ser agente de retención de renta o de IVA. Entonces, ¿qué sucede? Primero, a título de renta. Entonces, a título de renta tiene que ser todos los artículos desde el 368-2 hasta el 395, por ejemplo. Y entonces usted empieza, por ejemplo, por ahí en el 383, que habla de la retención sobre rentas de trabajo. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el 383, ¿sí? Y en el 383 hablan de que, miren, quienes tienen que practicar esta retención sobre ingresos laborales y que también se le aplica a los que cobran honorarios o servicios, pero que no contratan 2 o más trabajadores para hacer la actividad. Entonces dice, la retención de la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, ¿sí? Aquí ya involucran a una persona natural. Entonces, esta persona natural que hace un pago por rentas de trabajo tendría que practicar la retención en la fuente, sí. Y hace poco salió un decreto reglamentario. El decreto reglamentario es el 1808 de octubre del 2019, artículo 4. Y ese artículo 4 del decreto 1808 le hizo una modificación del artículo 1.2.4.1.17 y dijeron en esa reglamentación que esta retención de rentas de trabajo solamente la van a hacer las personas naturales, pero que al mismo tiempo cumplan los topes del 368-2. Entonces en el 368-2 dicen que personas naturales que sean comerciantes y con patrimonios o ingresos altos. Entonces, porque este texto siempre lo habíamos aplicado a personas naturales sin ningún tipo de distinción, porque la norma no hace ningún tipo de distinción. ¿Ven? Y en cambio el 368-2, si yo leo 368-2, dice que se requiere tener todos estos patrimonios altos y todos estos ingresos altos y ser comerciante obligado a llevar contabilidad, pero solo para practicar las retenciones del 392, 395 y 401. Por ningún lado estaba el 383, no. Entonces este 368-2 siempre estaba ligado a cuando se tenían que hacer las retenciones del 392, 395 y 401, pero ahora el gobierno con ese decreto que ya les mencioné y que ustedes pueden leer más sobre ese decreto aquí en este artículo del portal, entonces pueden buscar acá este artículo, reglamentación sobre la retención por rentas de trabajo, fue actualizado con el decreto 1808-2019, allí donde les menciono que ese decreto 1808 se puso a decir que entonces esa retención por rentas de trabajo solamente la van a tener que practicar personas naturales a las cuales al mismo tiempo les aplica el 368-2. Entonces nadie se va a atrever a demandar ese decreto y la gente va a empezar a beneficiarse de ese decreto. Las otras retenciones que también puede tener que practicar una persona natural, si usted va al 392, 395 y 401, 392 es por honorarios y servicios, 395 es como por intereses y 401 es por compras. Cuando usted lee, por ejemplo, el 392, entonces habla de que los que tendrían que practicar esa retención son solamente las personas jurídicas, lo mismo en el 395, lo mismo en el 401, o sea, esas retenciones por servicios, por honorarios, ¿sí? Y por compras las tendría que practicar es personas jurídicas. Entonces no le tocarían a las personas naturales, no le tocaría hacerlas a las personas naturales, pero si la persona natural tiene estos topes y estos requisitos del 368-2, es un comerciante que lleva contabilidad y que tiene esos topes altos, ahí sí lo ponen a hacer las retenciones del 392, 395 y 401. Para eso es que existe este artículo 368-2, porque esas retenciones del 392, 395 y 401 eran retenciones a cargo exclusivamente de las personas jurídicas. Y cuando una persona natural pagaba esos valores, esos conceptos, no tenía que hacer retención, pero luego se inventaron este 368-2 y al menos las personas naturales que cumplan estos requisitos sí tienen que hacer esas retenciones del 392, 395 y 401. En materia de pagos a terceros del exterior, ya hay que leer otros artículos, el 406 al 416, más o menos. Entonces, desde el 406 al 16, una persona natural que está aquí en Colombia, si le hace un pago a un no residente, es un no residente que se ganó acá en Colombia un ingreso, entonces aquí el 406 dice que quien haga los pagos tiene que practicar la retención. Ahí sí, toda persona natural que está aquí en Colombia, si le hace un pago, y sin importar las características de la persona natural, si le hace un pago a un no residente y es un pago que sí le forma ingreso aquí en Colombia, ingreso sometido a retención de la fuente, tiene que practicar la retención de la fuente. Y en materia de retención del IVA, ya tienen que estudiar el 437-2.
¿sí? Entonces, una persona natural se convertiría en agente de retención de IVA si le llega a aplicar alguno de estos numerales, Entonces, el numeral primero es para las entidades públicas, pues no le aplica a una persona natural. El numeral 2 es quien sea grande contribuyente, y en el listado de grandes contribuyentes hay personas naturales. Entonces, una persona natural grande contribuyente, por este numeral 2, la convierten en agente de retención del IVA. Lean el 3 también, que dice que cuando alguien que está acá en Colombia hace un pago por servicios a alguien que está residenciado en el exterior, entonces también tiene que hacer la retención del IVA. ¿Listo? Y en los otros numerales, pues son básicamente para las personas jurídicas, o sea que una persona natural sí la pueden agarrar por el numeral 2 o por el numeral 3, incluso hasta por el numeral séptimo. Si es que proveedor de la sociedad de comercialización internacional, también le tocaría convertirse en agente de retención, pero aquí están, lean todos sus numerales para que identifiquen que alguno de ellos sí les puede aplicar a alguna persona natural.